Tal vez ustedes no han leído algunas partes de la Biblia o las han escuchado y se han olvidado, pero en Hechos de los Apóstoles 8 dice que eligieron a 7 personas, 7 varones llenos del Espíritu Santo, sabios, entendidos, que pudieran servir a las mesas, dice. ¿Cómo que servir a las mesas? O sea, en otras palabras, garzones espirituales. No, dice que atendían a las mujeres griegas que se convertían al Señor. También ellos estaban preocupados porque en un momento dado ya no les estaban atendiendo y se quejaron a los apóstoles. Y el apóstol Pedro dijo: no puede ser justo que nosotros dejemos de orar y de predicar la palabra para atender a las mesas. Escojan ustedes a 7 personas para que ellos lo hagan. Y esas personas lo hacían, y de esa forma el Señor iba añadiendo a la iglesia miles de personas. Aunque no crean, el servicio a las personas es importante. Sabes que no es una actividad de la iglesia, no tiene que ser así. No es algo, no es un anzuelo, sino es mostrarles lo que Dios ha hecho en nosotros, y que nosotros queremos compartir lo bello y hermoso que ha pasado en nuestras vidas. Aquí ya vemos personas que Dios nos ha dado una nueva oportunidad de rehacer nuestras vidas y ser bendecidos, pero no para quedarnos así, sino para ser testigos de lo que Él ha hecho y pregonar a voz en cuello de que Dios está vivo, que Él ha resucitado, ha vencido al pecado y a la muerte, y que quiere salvarnos y quiere salvar a todos, no quiere que ninguno se pierda. Hermanos, qué triste es cuando se muere un ser querido y dices en tu mente: nunca más lo voy a volver a ver, jamás lo voy a volver a ver. Ay, se acabó todo. Mientras en Cristo hay esperanza, dice que los muertos en Cristo tienen vida eterna, pero no la vida eterna que tú te imaginas como en este mundo, porque todo es lógico. Vida eterna, claro, va a vivir como angelito allá arribita con el Señor. No, vida eterna es vida real igual que esta. Y este mundo se tiene que destruir. Este mundo tiene que desaparecer porque está destrozado, está destruido. Y una vez que sea destruido, capítulo 22 de Apocalipsis, Dios hará cielo nuevo y tierra nueva. Va a dar una nueva oportunidad para aquellos que hayan tenido fe, que hayan tenido a Cristo y tengan la vida eterna. Van a volver a vivir en esta tierra. Dios va a descender con su trono, con la nueva Jerusalén, para vivir con los mortales, con los humanos, para siempre. Lo que Él soñó darle a Adán y a Eva, ese mundo hermoso y perfecto, se va a cumplir después. Vamos a vivir, pero los que hayamos creído en la redención de Jesucristo, no los que se portan bien, porque la iglesia no es un club de buenitos y malitos. Aquí venimos rotos, deshechos. ¿Por qué? Por nuestra culpa, por el pecado, por lo que hemos hecho. Y aquí Dios nos enseña del perdón y del amor, y nos restaura, y nos da la oportunidad de enmendar lo mal que hemos hecho, de dejar las cosas atrás y empezar nuevas, pero no para cometerlas otra vuelta, sino para ser un ejemplo de lo que Dios hace. Oye, a ver, póngase a pensar. Hace muchos años yo escuché también de un hombre de Dios, cuando yo estaba empezando, que él decía que la gente en la antigüedad le encantaba ser protagonista de las cosas. Y entonces todos tenían mascotas, pero todo tipo de mascotas, cuanto más feroces o más tiernas, pero les gustaba. Y la gente decía: wow. Ustedes han visto hoy en día en los países musulmanes, las personas, los que tienen los califas y todo eso, tienen tanto dinero que tienen hienas como mascotas, aunque están con bozales, pero tienen hienas. Otros tienen tigres, otros tienen leones, otros tienen elefantes, bueno, de todo. Pero cuenta él, narra como una parábola para hacer entender a la gente. Y dice: había un rey que tenía tanto dinero, y él quería mostrar esto, pero mostrar de una forma muy especial. Entonces
él trajo una mascota que era un chancho rosado. En otras palabras, una chanchita grande y bonita. La bañaron bien, le pusieron un rosón grande, la perfumaron y la dejaron que correteara en la casa. Ella iba por la cocina, por los dormitorios, por el pasillo, iba por todo lado y la gente le decía: ¡ay, qué lindo, qué tierno! Y era todo el tiempo así, que la chanchita daba vueltas y vueltas. Hasta que un día uno de los empleados se olvidó cerrar la puerta trasera de la cocina. Y entonces la chanchita estaba pasando por la cocina y cuando ve la puerta, y mira al fondo un charco lleno de lodo y suciedad, y corre, se mete. La chancha se revuelca todo. Cuando viene el dueño la ve: ¿qué ha pasado? ¿Por qué han descuidado? ¿Por qué han abierto la puerta? Pobre chancha, ahora miren que fea. Báñenla de nuevo, pónganle rosón. Y le vuelven a hacer lo mismo. Así comenzó a suceder. Ya no era la puerta de la cocina, era la puerta de adelante, que del costado. Y la chancha salía ahí y se metía. Hasta que un día él, intrigado, dijo a un sabio, le dijo: ¿qué puedo hacer? Esta chancha le gusta volver al cielo, le gusta volver a eso. ¿Qué puedo hacer con ella? Pero cámbiale un corazón. Que le saquen y le pongan un corazón de cisne. ¿En serio dará resultado? Sí, dice. Y entonces la operan a la chanchita y le ponen corazón de cisne. Entonces la chanchita, nuevamente lavada, perfumada y toda, comienza a corretear por ese lugar. Y de pronto otra vuelta a la puerta de la cocina y la chancha mira el lodo apetecible para ella y corre otra vuelta. Pero cuando llega al borde, se para y dice: esto no es mío. Y va a buscar agua y se mete en el agua, porque era cisne. Lo mismo es Dios cuando hace con nosotros. En Ezequiel 36:25 dice que te quitará el corazón de piedra y te pondrá uno de carne, que pondrá su Espíritu Santo dentro de ti y así obedecerás los mandamientos de Dios. Pero nosotros no somos como esa puerca que nos lavan y que vamos a volver cada vez a lo mismo y a lo mismo. No, ya nos cambió el corazón. Así que presten atención, hermano, a todos los consejos que la Biblia da, pero que es de parte de Dios. No vaya a ser, como dice el apóstol Pablo, no vaya a ser que para muchos sea heraldo, pero para Dios haya fracasado. Hermanos, el tener a Cristo en el corazón es para tener una relación con Dios. Él se va a preocupar de ayudarte a cambiar tu vida. Y tú vas a aprender a obedecer lo que nunca has obedecido, a apartarte de lo que debes apartarte. No te conformes a este siglo. 2 Corintios 12:1 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos vuestra mente por medio de la palabra. La palabra tiene que transformarnos. El hablar de Dios, el recibir de Dios, ella transformará nuestra mente, renovará nuestro entendimiento. Nos daremos cuenta de algo que no nos damos cuenta, ¿sí? Yo recuerdo cuando era niño, bueno, no tan niño, ¿no? Ya salía a la calle, jugaba con los chicos del barrio y todo eso, y escuchaba cada palabrota, cada palabra tan ociosa y tan fea, que ya se volvió parte de mí. Y me movía en ese medio. Y algunas veces se me salía en la casa de mis padres, cuando vivía con ellos: ¿y de dónde sacaste eso? ¿Quién te enseñó? Y no he escuchado por ahí. Pero de pronto ya era parte de mi vida. Era parte de mi vida. Hasta que Cristo cambió mi corazón. Y eso desapareció. Porque fue como a la puerquita que la lavaron, la limpiaron, y ahora estaba en mí no volver a hacerlo. No era que me abstenía, no tengo que hablar, no, ya no era parte. Dios había mudado mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de ser. ¿He cometido errores? Sí, pero voy camino a perfección.
voy camino a la santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Y Dios quiere que seamos santos. Hermano, ahora uno se da cuenta cuando escucha una palabra, cuando Dios muda, te suena medio feo, ¿no? Medio desagradable, ¿no? Y lo único que haces es o contar hasta 10. 1, 2, 3, 4. Pero Dios cambia, muda el corazón. Amados, cuando se ve la situación, cuando tienes la firmeza, cuando tienes la seguridad en Dios de que las cosas y los eventos que van a suceder pronto van a pasar, por más que toda la iglesia o todas las congregaciones en el planeta Tierra se pongan a orar para cambiar el rumbo de la historia, no va a pasar nada. Dios ya dijo que va a suceder y Él no miente. Y las señales se están dando. Se están dando. Pero también veo que la palabra nos enseña que Dios se adelanta a las cosas. Oh, mi papá, oh, mi Dios se adelanta y te avisa. Oh, te prepara para que tú puedas saltar eso. No te diga, ay, ¿te caíste? No, Él te alerta, Él te dice de las cosas que van a venir. Sé que no solamente es nuestro país, es el planeta Tierra. Le tocó a varios países pasar eso y algunos están saliendo, otros se están hundiendo más. Pero Dios da oportunidad a todos. Ahora nosotros también, qué triste es estar en el mismo barco, ¿no? Qué triste es estar en el mismo barco, porque si ese barco se hunde, nos hundimos con el barco. Pero Dios tiene preparado algo, que cuando son sus hijos e hijas, Él reprende a los vientos y al mar y se aquieta todo, porque fiel es el Señor. Así que quiero compartirles algo. Yo sé que no soy profeta, ni lo voy a hacer. Solo soy lo que Dios dijo que soy. Pero conozco la palabra profética escrita. Pero de pronto lo que quiero es llamar un poquito la atención de sus corazones para poder entender algunas cosas que son inexplicables, o que hay alguna persona o algunas personas que no nos pueden explicar y decir por qué están pasando estas cosas, o para qué están sucediendo, o por qué está pasando esto. Voy a introducirlos en algo que es muy lindo, en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, en el ejemplo de Dios, en la muestra de Dios, en el tiempo de los apóstoles. Muchos de nosotros que hemos leído el Antiguo Testamento vemos las cosas que han pasado, es cierto, pero hemos visto la mano de Dios. Pero cuando nace la iglesia con los apóstoles, con el Señor Jesucristo, cuando les entrega a ellos, y nace la iglesia, ellos atraviesan situaciones muy difíciles, muy parecidas a nosotros. Y ellos tenían su fe y creían y confiaban en Dios y salían adelante. Pasaba prueba, pero seguían adelante. Lo que hoy en día necesitamos también nosotros. Pero de pronto a veces no nos damos cuenta de las cosas que estaban escritas en ese tiempo, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Los apóstoles estaban viendo algo maravilloso que estaba sucediendo. Saben que ellos fueron los que se sorprendieron. ¿Por qué se sorprendieron? Porque a un principio tanto Pedro, tanto Juan, Bartolomé, los apóstoles, menos Judas que se había ahorcado, ellos decían que la salvación y la restauración y la ayuda era para Israel, solamente para Israel. Pero de pronto los apóstoles comienzan a tener un encuentro con lo que Dios quería, que se empezaron a convertir los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Las otras naciones. En otras palabras, Dios vino a Israel. Sí, Israel era el pueblo de Dios. Vino para restaurarlos, para redimirlos, es exacto. Pero ellos nunca entendieron que Cristo había venido a quitar el pecado del mundo, no de Israel simplemente, sino del mundo. Y de pronto ahora la gente que no conocía a Cristo son los que van a conocer a Cristo.
Y Dios los va a provocar a celos a los israelitas con pueblo que no lo conoce y que son las otras naciones, los gentiles, los paganos, los que tienen tantos dioses, los que tienen tantas cosas en su cabeza, pero que ahora Cristo, la salvación llegó a ellos. Y en este capítulo 11 voy a tocar esta partecita primero. El verso 1, Hechos capítulo 11, verso 1 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. O sea, Judea es el lugar donde está Jerusalén. ¿Y qué dice? Que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Miren, habían recibido la palabra de Dios. Este término recibir es algo que te dan y tú lo agarras. No es que oyeron, no es que simplemente les avisaron, no es que simplemente les contaron la historia de Israel, sino que recibieron la palabra de Dios. Y al recibir la palabra de Dios es recibir a Cristo, porque Cristo es la palabra viviente, porque el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Reciben los gentiles esto, pero ocurre que hay algunas cosas que comienzan a suceder. Nos vamos a ir al verso 19, del mismo capítulo 11 al 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Qué terrible, solo estaban hablándoles a los judíos. Pero si ya habían escuchado que recibieron la palabra de Dios, ¿por qué los hombres estorbamos los planes de Dios? Si Dios ya había permitido que escuche todas las personas, ahora ellos no estaban haciendo eso, no estaban hablando, no solo a los judíos. El verso 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué lindo, ¿no? Unos que habían escuchado de Chipre, que habían escuchado de Fenicia. Pero ¿cuándo escucharon ellos? Cuando usted se fija en el capítulo 2, cuando viene Pentecostés, dice que en Jerusalén estaba de toda la gente que habitaba el planeta Tierra. Habían árabes, habían de Mesopotamia, habían romanos, habían prosélitos, había todo, todos ellos. Y una vez que son echados, hay una persecución, ellos se van a sus países y siguen hablando de Cristo, comienzan a hablar del Señor. ¿Y qué ocurre cuando ellos hacían? Verso 21: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Se puede imaginar qué hermosa noticia? Qué lindo sería que pase aquí en Bolivia esto, que se convierta no solamente en las ciudades, se pregone la palabra, sino se pregone en todo lugar y rincón de Bolivia. Y que no solo se quede en Bolivia, se esparza al planeta Tierra, se esparza por Sudamérica, se esparza por todo lado. Porque aquí no se trata de religiones, no se trata de movimientos, de pensamientos, es la salvación que Dios ha dado. Y lo curioso, que a veces van a ocurrir cosas que sacuden el alma. ¿Cuántos de ustedes están preocupados? No estoy diciendo que desconfían de que Dios los va a ayudar, pero están preocupados de lo que nos está pasando. Yo sí estoy preocupado. ¿Alguno de ustedes está preocupado? Yo creo que los que tenemos hijos, los que tenemos parientes, o no estamos preocupados. Y peor nos preocupamos cuando algún pariente dice: ¿sabes qué? No tengo, me han botado de mi trabajo y no sabes qué hacer o ayudar. Tienes que ayudar, pero a veces ni puedes ayudar. Y estamos preocupados, ¿sí? Estamos tremendamente preocupados, ¿sí?
Y de pronto, ¿qué pasa? En esos lugares de Antioquía, de esos lugares que se estaban dando los cristianos, ocurre un hecho. Y ahora voy al tema de esto que quiero compartirles. Si se fijan en el verso 27 que dice: y en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, unos profetas. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender, escuchen esto, daba a entender por el Espíritu, con mayúscula, por el Espíritu Santo, que vendrá una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, un emperador romano, que sucedió. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo de Tarso, o Pablo. ¿Se dan cuenta? Una hambruna. Que baje un profeta y dice: va a haber hambre, va a haber hambre. Y todos preocupados, ¿no? Va a haber hambre. Oh, que no es una mala noticia, sino es algo que Dios se anticipa, porque van a pasar 20 o 15 años y ¡pum!, va a suceder eso. Lo que Dios dice va a pasar, va a pasar. Y de pronto ellos agarran y dicen: tenemos que hacer algo. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos que están en Judea, donde van a pasar esto. Enviaremos, ayudaremos, mandaremos por medio de Bernabé y Saulo, ayudaremos. ¿Qué pasa si viene algo terrible sobre nuestro país en este tiempo? ¿Qué vamos a hacer? Como les decía, todos estamos preocupados porque estamos pensando qué va a pasar y cómo vamos a salir y qué va a haber y qué va a pasar. Pero cuando comiences a pensar en las otras personas, ¿cómo la van a pasar ellos? Entonces Dios te va a usar a vos. Dios va a empezar a proporcionarte a ti, a bendecirte a ti, para que tú seas una bendición para los otros. Porque nosotros queremos que nos bendiga Dios y lo retenemos. Y es como agarrar y Dios dice: te doy una fuente, pero solo para mí. No, cuanto más de tu fuente sale, más se llenará. Escuché algo que pasa en algunos países árabes, que son más lógicos, son personas que razonan mucho porque no tienen a Cristo. ¿Y sabes qué habían sabido enseñar a sus hijos? Las personas que tienen dinero, muchos bienes. A sus hijos les proporcionan las cosas, pero de nada sirve darles a los hijos todo ese bienestar si no viene con una enseñanza, con algo que ellos en el futuro tienen que hacer. ¿Y qué es esa enseñanza? De que ellos toman un vaso y a ese vaso le van echando el agua, así, le van echando el agua, y de pronto es para llenarlo. Y le dice: hijo, nunca vivas del chorro, nunca vivas de lo que se vierte el agua en el vaso. No, vive de lo que rebalsa del vaso. Me voy a dejar entender que a una persona que tiene, le da la bendición Dios, le da, invierta, no se lo gaste, pero viva de lo que produce el rebalse. Entonces vas a tener y vas a dar. Y cuando estés rebalsando, o antes de empezar, todo eso que das, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. A nosotros nos han enseñado a vivir del día, a vivir de lo que tenemos, y siempre nuestro vasito ha estado vacío. Entonces, al ver esto, ¿qué pasaría si en este día, yo les digo que aquí a unos meses, no soy profeta, cuidado, estoy poniendo un ejemplo, que de aquí a unos meses, con la situación política y con todo lo que tenemos, va a venir hambre? ¿Qué hacemos?
¿qué hacemos? ¿Se acuerdan estos 2 o 3 días que ha pasado con todos cristianos y no cristianos? ¿Han visto los mercados? ¿Han visto los supermercados? ¿Han visto a la casera de los panes Y nuestra mente, para aquellos que ya somos adultos, mayores, vino a nuestra memoria que lo pasamos hace muchos años también esto en la UDP. Prepárate, está difícil, tienes que hacer algo, porque esto a lo que va a empeorar más y más, no hay salida, estamos para abajo. Entonces los que hemos pasado no es que no, deseamos y pedimos misericordia a Dios que no pasen ustedes, porque es horrible, es horrible. Y sobre todo para los papás, decir a tus hijos cuando están creciendo: no hay, solo vamos a comer arrocito o tecito con pan. Ellos no entienden. Entonces cuando este profeta llegó y les dijo: va a haber una hambruna, va a haber, y dice que sucedió en el tiempo de Claudio. Pero los hermanos hicieron algo, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos algo. Y lo que deberíamos empezar a hacer, hagámoslo aquí. Empecemos por nuestros hermanos. Ellos hicieron para mandar a Judea a los hermanos que estaban allá. Ayudemos a los demás también, que sería bueno que hagamos. Pero ¿qué hacemos en este tiempo? ¿Qué hacemos en estos momentos, en esta situación? ¿Qué se hace como creyente, como hijo o hija de Dios ante las circunstancias que va a pasar? ¿Lamentarnos? En Santiago 5 dice que el que está triste ore al Señor, y el que esté alegre cante para el Señor. ¿Han cantado porque están alegres? Hay muchos que cantan porque son cristianos, o porque están en la iglesia, o porque ellos nos ayudan a cantar. ¿Sabes por qué una persona canta? Porque no ve la situación, ve a Dios y sabe que Dios va a hacer algo. Él siempre se anticipa, no nos va a avisar que va a pasar algo, sino que nos va a avisar de que va a pasar, para que veamos la mano de Dios, que Dios nos va a proteger, que Dios va a hacer algo. Porque bendito el hombre que confía en Jehová, y maldito el hombre que confía en el hombre. Confiemos en el Señor. Así que cuando esta mañana estaba sentadito pensando y diciendo, y vino algo muy lindo, porque le decía: Señor, situación difícil, ¿cómo les digo a mis hermanos que va a empeorar? Y sé que ellos se van a poner: ahora qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, ¿no? Confiar en el Señor, tener fe en Dios. ¿Por qué? Para Él no hay nada imposible. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Y es bien curioso, hermanos, porque todo tiene sentido cuando Dios, estás en esa comunión con Dios. Es tan lindo porque eres advertido, te hace mirar, te hace confiar. Hay algo aquí adentro. La fe, hermanos, la fe no es aquí. La fe no se piensa, la fe se siente. ¿Cómo se siente, pastor? Como ejemplo les pongo, es como cuando una persona tiene dolor de estómago y dice: me duele, siente que le duele, no sabe ni dónde, ¿no? ¿Será mi hígado? ¿Será mi riñón? ¿Será esto? ¿Será el otro? No sabe, pero siente el dolor. Y nosotros le decimos: ¿qué tienes? ¿Qué sientes? ¿No? La fe es así, sientes y dices: no, algo va a ser Dios. Yo sé que Dios no me va a dejar. No es aquí, es aquí, sientes. Hay muchos dicen: yo siento paz. Sí, qué lindo que sientas paz, pero que sientas esa fe que funciona. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que esperas. ¿Y qué esperamos? La intervención de Dios, la provisión de Dios, la ayuda de Dios, el guardado de Dios, el que mueva reyes y quite reyes, el Señor. Que Él ponga, que se apiade de esta nación y ponga al que debe poner, nos guste o no nos guste.
que sea Dios el que ponga. Porque si Dios lo pone, Dios lo va a guiar. Dios va a hacer. Él piensa en el pueblo, no piensa en la persona. Recuerden que lo levantó a Moisés el Señor, pero por causa del pueblo de Israel. No lo levantó a Moisés para decir, wow, este es mi profeta. Uy, miren lo que bárbaro. No, era por causa del pueblo. ¿Por qué causa Dios levantaría a alguien que va a hacer lo que Dios y que es la solución de Dios? Por causa del pueblo, de la gente. La gente aún no creyente está asustada, está preocupada, está muy triste. Tú ves a esas personas llorando en la televisión, gritando, diciendo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos hijos. ¿De qué vamos a vivir? ¿No han visto lo que está pasando? Y Dios es misericordioso. Pero también en la Biblia nos muestra que cuando el pueblo de Israel entró a Egipto y mandó las plagas del Señor para sacarlos de Egipto, hizo una diferencia entre los israelitas y los egipcios. Porque los egipcios eran adoradores de dioses ajenos, paganos, pero el pueblo de Dios amaba a Dios, aunque estaba aletargado. Pero por causa de ellos ocurrían las cosas y había una diferencia. Dice que bajaron tinieblas tan espesas que uno podía palparlas, pero donde estaba el pueblo de Dios, que era Gosén, en mismo Egipto, había sol. ¿Y por qué? Porque Dios defiende a sus hijos. Dios defiende a sus hijos. ¿Por qué? Porque así es Dios. ¿Quiere que todos estén bajo el abrigo? Sí. Bendita la nación que tiene a Jehová como su Dios. Qué lindo sería que nuestro país tenga a Dios por el primero. De pronto vamos a leer esta parte que está en el capítulo 67, lo que les decía llamó la atención en mi corazón, capítulo 67 de los Salmos. Y esto es no solo para nuestro país, sino para todas las naciones, ¿ya? Para todo lo que está pasando. Es una palabra, un salmo que se ha escrito hace tanto tiempo, casi 2500 o hasta 3000 años atrás, pero que tiene que ver con esta época también. Y que no solo es aquí, es con las naciones. Por eso les decía que yo no soy un profeta, pero sé la profecía que es de Dios escrita. ¿Y qué dice el Salmo 67? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sean conocidos en la tierra, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Se puede imaginar de qué está hablando? Si la salvación vino con Cristo. ¿Por qué este salmo está escrito tan antes de Cristo, hablando de la salvación? Y está hablando de la salvación de las naciones. Es que las naciones van a necesitar al Salvador, que es Jesucristo nuestro Señor. Va a necesitar de parte de Dios. Y habla de la misericordia para la salvación. ¿Se puede imaginar esto? Los salmos, muchos de ellos son de personas que estaban viendo lo que iba a acontecer o que estaban aconteciendo cosas, y ellos pasaban esas pruebas, pasaban esos lugares. Para ellos el describir los salmos era lo que habían pasado. David dice, estaba angustiado, el enemigo se ha levantado como un gigante. Y después, ¿qué hacía David? Le ponía música. Le ponía música a los salmos. ¿Y por qué le ponía música a los salmos? Porque por la respuesta de Dios, esos salmos donde tú gemías, pedías y estabas pasando eso, veían la mano de Dios, y entonces venían cánticos que querían decir cánticos de gratitud y de agradecimiento a Dios. La gente estaba agradecida y decía, a esto que parecía triste le vamos a poner música, porque así alabamos a Dios y agradecemos lo que Dios ha hecho.
Y es curioso, pero en la Reina Valera, si se fijan, ahí arriba hay un título que dice exhortación a las naciones para que alaben a Dios, dice. O sea, exhortar para alabar, ¿no? Para que, oye, sea agradecido a Dios. No te olvides de todos sus beneficios. No te olvides de los años pasados donde la mano de Dios ha estado sobre ti. Recuerda cuántas veces has orado y Dios te ha contestado. Recuerda cómo has visto la mano de Dios cuando menos la esperabas. Los que hemos vivido por fe, hemos visto la mano de Dios y el sustento de Dios y la protección de Dios y la ayuda de Dios en todo tiempo. Ha permitido que pasemos eso. Sí, hemos pasado, pero para ver la gloria de Dios. ¿Sabes? Si este mundo está esperando que alguien, un humano, le dé la gloria, que haga algo para salvar al país, pero el que tiene el poder y la autoridad es Dios. Y Dios utiliza personas, ¿para qué? Para que su misericordia sea nueva cada día. Qué triste sería que solo Dios nos bendiga a nosotros y a la gente, no. Y sabe que por causa de los creyentes, Dios va a derramar como ese vaso de agua para que también ellos puedan recibir. Saben que hemos nacido, los que hemos nacido de nuevo, somos cristianos. En el capítulo 12 de Génesis le dijo a Abraham: te bendeciré y serás una bendición. No solo es bendición lo material, sino que tu vida es una bendición. Que cuando veas a una persona, aliéntala, háblale del Señor, dile: estás solo, mas Dios te está buscando. Estás haciendo las cosas mal, Dios quiere que quites, para que cuando hagas las cosas bien nadie te acuse, ni el mismísimo diablo. En Apocalipsis capítulo 12 verso 9 dice que el diablo acusa a los hermanos día y noche delante de Dios. El diablo busca cualquier cosa que hayas hecho para acusarte delante de Dios. No se puede inventar el diablo, porque está hablando con el Dios verdadero y él lo sabe todo. Y de pronto aquí, si ustedes se fijan, dice que le mande al principal, le va a mandar al principal de la música, como al responsable de la alabanza, el músico. Pero dice algo muy bonito: en Nejinot. Y a veces uno busca en Nejinot en la Biblia, no es un poblado, no es un lugar, sino que dice en Nejinot, que significa a los que manejan cuerdas, que cantan con cuerdas, violines, arpas, guitarras, especialmente para eso, dice. Entonces, al mirar eso, aunque no crean, ¿por qué les pongo ese ejemplo? Porque en las cosas pequeñas para Dios son importantes. ¿Sabes qué? Cuando estás en tu casa y estás desesperado, estás desesperada, o la situación se ha puesto caótica, ¿qué está haciendo Dios? Yo percibo de esta forma, ¿no? Dios mirándote: haz algo, habla, yo te voy a ayudar, clama a mí y yo te responderé. Y que tú ahí con esa fe agarres: Señor, yo sé que la situación está difícil, Señor, las posibilidades son 10%, pero para ti no hay nada imposible. Que ese 10% se vuelva una realidad. Señor, ayúdame. Y Dios va a acudir a tu llamado, porque Dios no te dejará y no te desamparará. Nosotros no tenemos un Dios que lo adoramos que el sábado, el domingo y punto. Tenemos un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, de que está vivo y Él escucha, Él presta oído a todos, cuanto más a sus hijos e hijas. Y de pronto esto les dice: oye, dale a los de las cuerdas, a los que cantan, que le pongan música a esto. ¿Para qué? Para que se convierta en una alabanza para Dios. ¿Qué es la alabanza? La alabanza es hablar de las grandezas de Dios por lo que hace y por lo que es. Cuando tú dices: Dios es poderoso,
No le estás lanzando unas lindas palabras para que Él se sienta bien. Estás diciendo lo que Él es y lo estás alabando por lo que Él hace. Esa es la alabanza. Es por eso que aquí lo que he empezado a leer, y se los voy a volver a leer porque tiene 7 versículos, pero los 7 versículos hablan de que lo que Dios quiere, que en el tiempo que estemos pasando esto, alabemos a Dios, porque estamos seguros de que Dios nos va a sacar con mano poderosa. Amén. Ya no vamos a estar, sí, vamos a llorar a los pies. Señor, te pido por el vecino, pobrecito, no tiene esto, Señor, pero yo sé que vas a hacer algo. Y si me bendices, yo voy a bendecir a esa persona. Yo voy a ser el instrumento. Yo voy a ser tu cartero. Yo voy a agarrar y le voy a llevar y listo. Cuando empezamos la obra con mi esposa no fue fácil. Es una tremenda lección vivir por fe, para después decir a la gente: vengan por aquí, así dice Dios que debemos hacer. Pero por lo que nosotros hemos hecho, ¿cómo les podemos decir hagan esto porque esto da resultados si nosotros no lo hubiéramos hecho? En situación difícil con mi esposa en la casa, no hay, oye, para almorzar hoy día. ¿Cómo que no va a haber? El Señor es bueno. No va a haber. Y mi esposa oraba y de pronto tocaban el timbre de la casa. Y salíamos. Hoy el Señor me ha dicho que te dé este pollito, que te dé este arroz, que te dé. No es que Dios nos estaba dando como pobres, cuidado. Quería que vean que Dios tiene cuidado de lo pequeño y de lo grande, y que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, ¿qué ha brotado en nuestros corazones? Gratitud y alabanza para Dios. Oh, tú nos ves. No la has visto a mi esposa como cuando canta se derrama, y no se derrama porque ella está triste, sino porque son lágrimas de agradecimiento, y no por años pasados, sino por días presentes. Es un constante agradecimiento a Dios. Por eso este salmo a mí me llamó mucho la atención, porque van a ver el verso 6 que es hermosísimo, pero vamos a seguir. El verso dice: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Wow. ¿Quién es el pastor de los pastores? Jesucristo nuestro Señor. Él es el príncipe de los pastores. La palabra príncipe no quiere decir que es después del rey su hijito. No, príncipe quiere decir el principal. Él es. Dice que pastoreará a todos. ¿Se acuerdan ustedes? Tiene que quedarse grabado en sus corazones el Salmo 23. ¿Y qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oh, no dice el pastor Alejandro es nada me va a faltar. ¿Qué a mí me falta, che? Si Dios me bendice, soy una bendición. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me pastoreará. Oh, qué bello es eso. ¿Te imaginas la gente que no tiene a Jesús en su corazón? ¿Quién lo pastorea? ¿Quién lo ayuda? ¿Quién lo alienta? Si no es por la misericordia de Dios que todos los vivientes en esta tierra están sobreviviendo. Por la misericordia de Dios. Pastoreará a las naciones en la tierra. Verso 5: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. O sea, todos canten de agradecimiento, todos estén felices. ¿Sabe que una persona cuando está feliz, han visto que hemos cantado una alabanza tan bonita? Que estemos felices. ¿Sabe que cuando una persona está feliz,
es no por lo que ha recibido, sino porque está con un corazón agradecido. Y el agradecimiento es todo el tiempo. El agradecimiento es por lo que tienes y por lo que vas a tener. De antemano tú das gracias a Dios, porque Dios es bueno. Y mire lo que dice el verso 6. La tierra dará su fruto. Esa es la bendición de Dios. Hermano, esa es la bendición de Dios. Hermano, no hay diésel. Hermanos, no hay gasolina, pero los campos siguen creciendo. Ellos no pueden actuar en eso. Ellos pueden ser viñadores, labradores, pueden hacer surcos y cosas, pero el que da el crecimiento a las hierbas es Dios. El que da fruto es Dios. Y saben que este país es muy bendecido. Tenemos todo. Solo que el corazón de los hombres está desviado. Hacen mercancía de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque hay un dicho: a río revuelto, ganancia de pescadores. Es triste, hermano, ver lo que está pasando en nuestro país. Que mucha gente sí está haciendo contrabando, está vendiendo productos por necesidad, por lo que quiera, o por enriquecerse. Pero que hagan autoridades ya no tiene nombre. Ya no tiene nombre eso. Y que engañen al pueblo diciendo que son el pueblo el que está haciendo eso. Qué triste. Pero tenemos un juez que todo lo ve, que todo lo sabe y que dará retribución a cada uno conforme a sus hechos. Sabe que hay un pueblo que está siendo maltratado y Dios es justo y Dios va a hacer algo. Vienen días malos, cierto, pero también vamos a ver la gloria de Dios. Qué bello es vivir por fe. Qué bello es agarrar y levantarse en la mañana y decir: Señor, tú eres mi proveedor. Tú eres el que sustenta mi casa. Tú eres el que guía mi familia. Tú sabes lo que estamos pasando. Tú conoces lo que está aconteciendo. Pero yo no sé lo que va a pasar después. Pero tú sí ya lo sabes. Y Dios se adelanta. Dios se ha adelantado. Y se van a dar cuenta, amados, que algunas de las personas que tienen fe en Dios, que confían en Dios, van a ver que no porque yo lo diga, sino porque conozco el corazón de Dios y sé a través de su palabra cómo Él hace, que dice que hace salir el sol para justos e injustos. El corazón de Dios es demasiado inmenso, pero como les digo, muchos de ustedes van a aprender a vivir de forma sobrenatural en este tiempo. Les habla un hombre y un padre de familia y una mujer maravillosa que tiene, y hay hijos que han aprendido a vivir de lo sobrenatural, que han visto a sus padres servir a Dios durante tantos años, 35 años de servicio, y nunca nos ha desamparado. Siempre hemos sido sustentados por la diestra de Dios. Y creemos que sigue también, porque es bueno y para siempre su misericordia. El verso 6 me llama mucho, dice: la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Y qué lindo, dice que sí nos va a bendecir. Nos va a bendecir. Nos está hablando una persona que pasó y vio la mano de Dios. Ahora te lo estoy leyendo, no lo que yo digo, sino una persona también que ha pasado eso porque creyó en lo que leyó y escuchó y le sucedió. Y sabes que un día tú le vas a contar a otra persona y le vas a decir: yo escuché en la Biblia que dice esto, que Dios iba a bendecir mi vida porque soy su hijo, soy su hija. Y te va a bendecir, pero no retengas lo que chorrea de tu vaso. Extiende a las personas.
¿Sabes qué? En Eclesiastés dice: agarra tu pan, échalo al mar, y después de muchos años volverá a ti. Lo que tú a veces haces y hasta con disgusto, ay, qué bacana tengo que hacer, pero ese pan que has echado va a volver un día. Yo tuve una abuela demasiado dadivosa y era muy humilde y tenía muy poco. Mi abuelita Ernestina. Pero era una mujer que echaba su pan todo el tiempo a todos. ¿Y saben qué? Han cosechado sus hijos, sus nietos y ahora mis hijos. Yo veo la bondad de Dios de lo que ha hecho esa mujer. Y saben que era increíble. Yo no quiero que la imiten porque ya no va a ser, es una imitación. Pero cuando yo llegaba a la casa de mi abuelita, entraba, ¿sabe cuál era el lugar más lindo de la casa de mi abuela? La cocina. Ocha, qué rico era para comer. La abuela hacía cosas tan ricas. Y a veces yo llegaba y entraba y me sentaba a la mesa y me quedaba así mirando porque había un mendigo sentado en la mesa comiendo porque mi abuela le había dado. Y sabes que algunos de esos, pero abuela, ¿cómo vas a hacer así? Es verdad. Pero ella no tiene hijo. Pobrecito, ¿qué va a pasar de él? ¿Qué estaba haciendo? Su pan. Y ahora cómo está retornando. Por eso la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bendigamos a Dios, seamos agradecidos porque la bendición va a estar con nosotros. Quiero que haga algo especial hoy día, que se acuerde de esta fecha de lo que le estoy hablando, que se acuerde de este día que les estoy diciendo esta palabra, para que usted tenga memoria de los meses que van a venir. Pero no para que diga, oh, dijo el pastor que va a pasar. No, para que vea que en los tiempos malos Dios no se ha olvidado de ti, que Dios ha estado ahí, que Dios te ha protegido, que Dios te ha ayudado. Y cuando estés entristecido o entristecida, cuando veas que las cosas están mal, ¿sabes qué? Ponte de rodillas, habla con el Señor y dile cuán agradecido estás, porque le vas a agradecer por lo que va a hacer, porque Dios es fiel y verdadero. Él no miente. Él nos está advirtiendo de lo que va a venir. Al recibir esa palabra que va a haber hambruna, que va a venir hambre, que va a venir hambre, su misericordia nos guarde a todos y se evite eso, porque Dios sí lo puede evitar, sí puede hacerlo. Por eso mandó a ese profeta para que evitara algunas cosas. No, para que su pueblo esté confiado en Dios, porque iba a suceder. Y si Dios está advirtiendo ahora, va a suceder cosas, nos está advirtiendo, pero nosotros vamos a vivir confiados en el Señor y nos vamos a alegrar y le vamos a dar gracias porque Él es fiel y verdadero. Amén. Van a ver la mano de Dios ustedes. Y como dice en Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Todo lo que tú estás haciendo no es en vano. No hay libros de estadística en esta tierra, pero sí en la memoria de Dios permanece. Y bendigo tu vida por lo que haces. Bendigo las vidas de ustedes. Bendigo sus casas. Bendigo su familia. ¿Por qué? Porque lo que tú haces no solamente viene a ti, sino viene a tu familia. ¿Sabes lo hermoso que Dios nos ha dado? Qué lindo sería que todos pudiéramos hacer esto. Que el hombre, el varón, el hombre responsable de la casa, se sujeta a Dios y automáticamente la bendición de Dios viene sobre su esposa y sus hijos. Automáticamente, porque él está sujeto a Dios, obediente a Dios, la bendición viene sobre su esposa y sobre sus hijos. Y la esposa
que se sujeta a su esposo, no que le hace caso en todo, ¿ya? Sujetarse es compartir las cosas correctas. Se sujeta a su esposo, la bendición de Dios viene sobre él, sobre él. Por eso mucha bendición ha venido sobre mi vida por ella. Y ella sabe que mucha bendición ha venido a casa por causa mía. ¿Por qué? Porque Dios es así. Varones, les aliento. Ustedes han sido puestos por cabeza con Dios. Y esa cabeza no es que manda, sino que Él es el que arrebata del cielo con violencia las bendiciones de Dios, porque está sujeto a Dios. Así que los aliento, varones, hagan y verán buenos días para sus hijos y muchas bendiciones. Y mujeres, sé que es difícil sujetarse a los varones porque son unos clavos. ¿En qué digo que son unos clavos? En que quieren ordenar y mandar y decir y hacer. No, los hombres somos ejemplo. Nosotros, ¿cómo les vamos a decir a nuestra esposa, ora, si tú no oras? ¿Cómo le vas a decir a tu mujer, obedece a Dios, si tú no obedeces? ¿Cómo le vas a decir a tu mujer, ten fe, si tú no tienes fe? ¿Cómo le vas a decir, sé agradecida, si tú no eres agradecido? ¿Cómo le vas a decir, cantá, alabá a Dios, si tú no alabas a Dios? Somos los primeros que debemos hacer. Así que, amados, hoy día esto puso en mi corazón al Señor, de que la situación que vamos a pasar va a ser la oportunidad para que estemos alabando al Señor. ¿Y por qué vamos a alabar? Porque estamos seguros de que Él nos va a cuidar. Amén. No va a haber otra cosa, no va a haber no, vamos a alabar. Se van a levantar de su cama, Señor, gracias porque este día voy a ver tu mano. Oh, gracias, Señor, pero ¿sabes qué? Quiero compartir la bendición con otros. Quiero que otros puedan ver que tú eres el Señor de esta casa y que me has enseñado a tener tu corazón, que me has bendecido y soy una bendición. Amén.